Bueno, muy bien. Entonces, pasemos a la mitzvah número 93, que sería la continuación. Dice, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado que el nazir, ya hemos hablado de la palabra nazir muchísimo, ¿de acuerdo? En el momento de que rape su cabeza y lo arrolló, de Habata Korbanotav, y el traer sus sacrificios, digamos, de finalización, dice que Tom Nezirot, que Tom Hanizarot, que estos son los símbolos de que ha finalizado su nazereato, o sea, el cortarse el cabello y traer los korbanot. Y es lo que dice, digamos, en el mandamiento que se deriva eh, del comentario de Sifra. Dice, Leshon Sifra, Shlosha Megalhin Betilachtam mitzvah. Son tres los que se rapan y que constituyen una mitzvah. El nazir, el leproso y los levitas. Son los que tenían que, vamos, ingresar este procedimiento cuando habían experimentado. Irónicamente, el metzorá, como le explicamos, era el que había superado la enfermedad y tenía que también presentarse. El nazir también y el levita cuando experimentaba algún tipo de impureza. Entonces aquí dicen, Umnam tiglah hatalbiyim haita bemidbar be'eina noheget ledorot. Dice, esto de raparse los levitas solo fue en el desierto y que no se conducía por el resto de las generaciones. Tiglah hatenezir metzora noheget ledorot. En cambio, lo que era el raparse del nazir y del metzora, que traduce en leproso, pero bueno, yo no sé si seremos capaces de superar esta palabra porque se nos ha quedado allí en la cabeza. Me gustaría que todos entendieran que es Metzorah. Ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero se nos mete en el vocabulario la palabra Metzorah. Metzorah, ya sabemos, el que tiene Tzora'at, el que ha somatizado de alguna forma el pecado de tal manera que se manifiesta en su cuerpo, que no es lepra, que no es leproso, que no es la enfermedad de Hansen o algo por el estilo. Esto es una cuestión espiritual, estrictamente espiritual. Dice, Ubarul Sheyesh Nazir Shtei Tiglachot. Dice, y es claro que hay para el que tiene el voto de Nazir dos tipos de rapada, ¿no? Dice el versículo, bueno, la cita que viene de atrás, hay que volver al capítulo 6, versículo 9. Dice, Bejiamut met alav, que es cuando muera una persona junto a él. Y la otra es la rapada que se produce si se cumplen los días normales de su voto. O sea, son dos condiciones. Ustedes saben que el voto de Nazir requería un control estricto de la conducta de esta persona, tenía que guardarse hasta de comer las semillas de la uva, la piel de la uva, que no podía tomar evidentemente con mucha más razón, pues ningún producto de vino, de sidra, de licor, y bien. Y al mismo tiempo tenía que tener cuidado que pues no tocara algo que lo inhabilitara para ingresar al tabernáculo. Entonces, cuando alguien moría junto a él de manera repentina, se daba por terminado el voto automáticamente. Entonces, efectivamente, se tenía que rapar. Si no ocurría nada de lo anterior, algo súbito, fortuito, etcétera, entonces en el día de que se llenasen los días de su nizro, o sea, de su corona, dice en hebreo, los días de su corona, entonces tendría que Sí. raparse. ¿Ok? Bien, vamos a silenciar allí que están ingresando otros compañeros. Vamos a ver. De momento todo está normal. Vale, no hay problema. Dice, mira lo que está diciendo aquí, pero no se deben contar estas dos rapadas como si fuesen dos mandamientos, debido a que la rapada de la tuma a, o sea, de la inhabilidad, es un proceder independiente como una mitzvah, según lo que se nos ha ordenado, es decir, que es la que constituye la finalización del voto. Así que no son dos mandamientos, no es que se tenga que rapar dos veces, es lo que se está aclarando aquí. ¿Ok? Dice, dice, después de esto viene la escritura y especifica, bueno, son otras
digamos, especificaciones que nosotros no necesitamos. Yo creo que es muy claro, ¿no? Si alguien no muere o si él no adquiere una impureza súbita, pues evidentemente se rapará cuando ya termine. Habíamos explicado, basándonos en la Mishnah, que este voto, la última vez que hablamos de esto, este voto no se conducía más allá de 30 días. O sea, no es que fuera común en Israel ver como si fuera una moda, ¿no? A Sansón, que tenía 7 guedejas porque su cabello nunca lo habían cortado. Entonces, no es para salir a decir ahora que los israelitas andaban haciendo votos y votos extensos y todo el mundo andaba con el cabello largo. Me sorprende que en pleno siglo XXI, y eso de verdad que me sorprende, todavía haya personas que piensen que Jesús era Nazir, porque confunde la palabra nazareno con nazareo. Nazareo es la palabra que se inventaron en castellano para nazir, nazareo. Yo voy a escribirlo aquí también en un Paint, perdón, vamos a ver aquí. Vamos a escribir en un Paint porque, bueno, a ver, yo no debería estar especificando esto, pero ya que me encuentro con estas cosas todavía, así ustedes también lo tienen en cuenta para la próxima, ¿no? Que se encuentren con alguien y se confunda. En hebreo, nazir es al castellano nazareo, que sería voto de nazir, voto de consagración, digámoslo así. Entonces son los que no beben vino, se dejan el cabello sin cortar, etc. Y otra cosa es la palabra nazrati, que equivaldría al castellano nazareno, que es gentilicio de Nazaret. Y no confundir esto con la palabra nazra, que viene a ser en griego nazorios. Vamos a ver que es otra palabra distinta. En griego nazorios, que los traductores castellanos también han confundido como gentilicio de Nazaret. Pero nazorios no es gentilicio de Nazaret. Nazorios es simplemente la forma griega del arameo retoño, que equivale al hebreo netzer o hanetzer con artículo. Hanetzer. Vamos a ver que creo que hay un micrófono por ahí abierto y está haciendo un poquito de feedback. Y eso, pues, más que todo es porque me hace un sonido aquí fuerte en el oído. Vamos a ver si puedo detectar. Ya está. Muy bien, entonces repasemos. Nazir, hebreo, pasó al castellano como nazareo y es voto de consagración. En la Septuaginta ni siquiera utiliza una palabra parecida a esto. Lo podemos verificar. Nazrati en hebreo sería nazareno, el gentilicio de Nazaret. Y Nazra pasó al griego como nazorios y al castellano lo han confundido como si fuera un gentilicio y no lo es. Nazorios es la forma griega del arameo que significa retoño, netzer o hanetzer. Entonces hoy en día también se ha confundido un montón el mundo mesiánico, porque no sé, a ver, no sé, a la gente le falta revisar un poco más, ¿no? Entonces, a ver, en el Talmud se le llamó a Yehoshua, a la forma talmúdica de Yehoshua se le llamó Notzri, pero no tienen en cuenta que es que este término para el Talmud, recordemos que el Talmud se escribe en el siglo V con rayas en el siglo VI, ¿de acuerdo? Y entonces, en el Talmud, Notzri significa es cristiano, que no es lo mismo que decir, digamos, los seguidores de Mashiach o del Nazra o del Nazorios o algo por el estilo, pero ya decir Notzri es cristiano. Entonces hoy en día hay algunos mesiánicos que van al Talmud, dicen, que mira, que en el Talmud dice Notzri. Entonces Yehoshua o Yeshua HaNotzri, que no, porque eso suena horrible, eso significa cristiano. Recordemos que ya en el siglo IV y siglo V ya existía la cristiandad. Ya existía la cristiandad católica, recordemos que católico significa universal, y existía la cristiandad oriental.
el Talmud, si se escribe en Babilonia, ellos conocen la versión cristiana de Yehoshua y le llaman Notzri. Pero por eso no es, a pesar de que pudiera llegar a tener una etimología correcta, ya adquirió un sentido peyorativo muy negativo, demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Que curiosamente en hebreo moderno, Natsrut es la forma de decir cristianismo, pero ellos lo asocian, repito, cristianismo es catolicismo. ¿Okay? Ellos no distinguen protestantismo ni nada, ni adventismo, ni evangélico, ni nada de eso. Si eres de Jesús, eres cristiano, eres católico. Y eso hay que evitarlo. Entonces, por eso, inclusive, digamos que yo he optado por usar el nombre Yehoshua, además, porque he explicado muchísimas veces por qué, a pesar de que Yeshua es correcto, siempre lo he dicho, Yeshua es correcto. Yo prefiero usar Yehoshua porque se desmarca todavía más, te da un poco más de gabela para explicar o establecer una conversación más seria, pero ya Yeshua o Yeshu, como dicen en hebreo moderno, pues contiene muchísimas complicaciones. Natzra termina en Aleph, porque es arameo, el artículo está al final, por eso pongo Natzra, porque esto es arameo, el artículo queda al final. Si fuera hebreo, pues bueno, no tiene nada que ver, esto es el artículo, por eso va con apóstrofe. Entonces, Notzri, repito, es una palabra que, aunque pudiera tener una etimología cercana con Natzra, etc., no es aconsejable, aunque aparezca en el Talmud, porque, repito, a veces se pierde de vista el contexto histórico. Por eso, a ver, una de las cosas que he aprendido inclusive en el ejercicio de mi trabajo en eTeacher ha sido eso, ¿no? Leer en contexto, en historia, que no es lo mismo leer literalmente algo que cuando lo pones en el eco de la historia que lo rodea. Entonces la gente va a veces cita, por ejemplo, hace poco escuchaba, y ya la verdad me toca decirlo, al señor Isaac Shapira, y citando digamos, a Ibn Ezra o a David Kimchi como argumento para un tema allí, y resulta que es que en el contexto ellos son anticristianos. Entonces no puedes basarte de un concepto rabínico de medieval cuando se trata de teología, porque entonces se ha hecho muy famoso, no, sí, que Mashiach ben Yosef, ese concepto es aberrante, hay que decirlo. El concepto de Mashiach ben Yosef es algo que ningún mesiánico puro debería aceptar, porque para los escritores judíos medievales, por mucho que sea Ibn Ezra, que yo lo cito mucho, por mucho que sea Rabbi David Kimchi, que yo lo cito mucho, pero para efectos, Mashiach ben Yosef es un Mashiach que muere y no resucita. Ya está, entonces no podemos aceptar ese tipo de comparación ni siquiera. Entonces tú no puedes salir, mira, que el judaísmo espera un Mashiach sufriente. Eso es falso, que no, que eso es una consolación, es una apertura que hicieron los rabinos a la Edad Media como para callar las voces a la cristiandad y dejarla sin piso. Porque si el judaísmo te dice, vale, sí, vale, vino y murió, chao. Ese no es el de nosotros es Ben David. ¿Te das cuenta? Pero si tú dejas la historia corta y dices, sí, el judaísmo espera un Mashiach sufriente, eso es falso. El judaísmo no espera un Mashiach sufriente. Que ellos se inventaron, repito, ese argumento para darle un codazo y sacar de la competencia a los argumentos cristianos, eso es otra cosa. Pero la esperanza judía sigue siendo Mashiach ben David. A eso me refiero entonces con leer en contexto, porque es lo que hace falta. Por eso no podemos salir a leer y a citar a la buena que nos aparezca ahí en internet. Lo que hay que leer, hay que estudiar el contexto. ¿Quiénes fueron los autores? ¿Por qué lo dijeron? ¿Qué discusiones había en ese momento? Y así sucesivamente. Pero bueno, cierro el paréntesis porque nos pusimos a hablar de esto por hablar del tema de Nazoreo, que hay gente que sigue confundiendo a Yehoshua como si tuviera el voto. Y bueno, he hecho ese paréntesis allí, pero vamos a regresar a nuestro tema, que son las mitzvot. Con esto entonces completamos la mitzvah número 93 y llegamos a la 94.
Esta es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados de levantar, de dejar vigente. Este es un verbo que nos interesa ahora. Voy a hacer un pequeño comentario. Kol ma she'etalnu al atzmenu b'dibur. Es decir, todo lo que hemos hecho caer sobre nosotros por palabra. En breve esto se refiere al tema de los juramentos, de los votos y de promesas en general. Aquí está efectivamente Shebuah beneder de korban de hayotze bazeh. Dice todo lo que se refiere a la Shebuah, que son juramentos, al neder, que es el voto o compromiso, y el korban, todo lo que sea korban, y todo lo que resulte de esto. Y aquí inclusive nuestro Mashiach nos dio una grandísima lección. Porque miren que sí estaba legislado así. No, si ya dijiste que esto es Corbán, no lo puedes echar para atrás. Si se acuerdan de ese pasaje, ¿verdad? Bueno, aquí efectivamente es donde Mashiach, si estuviera estudiando aquí con nosotros esto y Talmud y todo lo demás, dijera, mira, aquí se equivocaron. Porque esta cláusula, a pesar de que es cierto, de que el mandamiento dice, ¿verdad? Como dice Deuteronomio 23-24, Motzaz fateja tishmor beasita. Vamos a abrir una página aquí para leerlo. Efectivamente está diciendo lo que haya salido de tus labios lo vigilarás y lo harás. Y si no cumples tu voto, entonces Dios te lo tomará como pecado, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos, pero resulta que al mismo tiempo Mashiach nos enseñó a ordenar prioritariamente su propia palabra. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a un dilema y es lógico. Tú habías determinado algo como corbán para el templo, ¿verdad? Pero justo en ese momento surge una necesidad de tus padres, por ejemplo. ¿Qué había enseñado el Talmud y la tradición? No, lo que es corbán, sea quien sea, y no puedes echarlo para atrás, porque es pecado. Y está basado en la Torah, pero viene Mashiach y dice, ustedes enseñan que aunque su padre se esté en una necesidad apremiante y todo, apremiante, ustedes les enseñan a no darle prioridad. Acuérdense que el mandamiento en hebreo no suena tan hueco como en castellano cuando dices honra a tu padre y a tu madre. Porque ¿qué es la honra? Eso puede llegar a sonar subjetivo, ¿no? En hebreo dice kabed, kabed et abija ve et imeja. ¿Qué significa kabed? Kabed significa darle el peso, es decir, prioridad. Clarísimo. Entonces está clarísima la regla. Los padres toman prioridad aun cuando hayas hecho un voto, un juramento o un corbán. Clarísimo. Entonces, sí, está cierto que la Torah dice Deuteronomio 23-24. Vamos a leerlo aquí. Vamos a leer el versículo completo y el contexto y todo. Deuteronomio 23, el versículo 24. Vamos a ver acá. Dice 22, 23, 24. Dice, Motzaz fataiha, es decir, lo salido de tus labios, Tishmor besita, guardarás y harás. Kaasher nadarta la Adonai Eloheija, tal como hiciste voto para Hashem tu Dios, nedava, voluntario, asher dibarta befija, lo que has hablado con tu boca. Ahí cierra la cláusula. ¿Okay? Entonces, bueno, se pueden aducir otros versículos donde se corrobora este tema de los votos que también surge del libro de Números, etcétera. Pero miren que aquí hay un dilema, porque cualquiera pudiera decir entonces que Mashiach está violando la Torah. Eso es un argumento tramposo. Porque dice, no, Mashiach no puede violar la Torah. Y aquí está enseñando que aunque hayas hecho un corbán para el Señor o un juramento, lo violes por ayudar a tu padre. O sea, que está yendo en contra de la... No está yendo en contra de la Torah. Está enseñando cuál es el orden. Yo esto lo enseñé creo que al principio de esta serie de estudios que estoy compartiendo aquí, pero lo voy a repetir. Vamos a ver, porque creo que se hace necesario repetir esta idea para que la volvamos a tener todos claros, porque bueno, igual se ha ido sumando gente que no estuvo desde el principio, ni creo que hayan visto todos los vídeos, pero por si acaso. ¿Qué pasa? Lo que vamos a entender es que aquí hay un bloque principal que son, digamos, los 10 juramentos, como lo hemos venido hablando, las 10 palabras, los 10 asuntos, me gusta más, los 10
asuntos que normalmente yo, bueno, basado en hebreo, ¿no? Traducimos como los 10 juramentos. Estos son los 10 juramentos que constituyen, ¿qué cosa? El punto de llegada de cualquier mandamiento. Por eso, este es el orden prioritario. Y lo he explicado muchas veces. En cualquier país, el Congreso puede aplicar una ley, cualquiera que sea, un código de leyes, pero si algún ciudadano del común se da cuenta que esa ley que se aprobó va en contra de la Constitución, entonces debe ser derogada o modificada. ¿De acuerdo? Debe ser derogada o modificada, porque se supone que la Constitución es la norma de normas. Así es como funciona esto. Entonces, los 10 asuntos, los 10 juramentos, Aseret Adibrot o Aseret Advarim, entonces, tienen que ser el punto de llegada de cualquier otro mandamiento, de cualquier área. No puede ser entonces que, porque vas a cumplir un mandamiento de segunda categoría, como puede ser un voto o un corbán, vayas a terminar violando uno de los 10 juramentos o fundamentos de toda la Torah. Y así pasó con todo. No por venir a ser, digamos, estricto con el tema de la obra, vas a terminar violando el principio del Shabbat. O no por ser tan estricto con el tema de, qué sé yo, supongamos, de como lo ha enseñado Mashiach, qué sé yo, con el tema de, supongamos, del perdón, entonces te vayas a volver un tolerante del adulterio o un tolerante de la mentira, una cosa por el estilo. No puede ser. No puede ser que le des una prioridad equivocada. Y por eso este mandamiento es tan importante. Ahora, otra palabra, aprovechando que estamos aquí en la pizarra, es el verbo lekayem. Lekayem es un verbo típico del siglo I, no existe en hebreo bíblico y no existe, bueno, en hebreo moderno sí que se usa, pero muy poco. Es un verbo típico del siglo I y que quedó solo como en el uso relacionado con la Torah y todo esto. Verbo lekayem significaría eso literalmente como erguir. Erguir, pero se refiere al tema de los mandamientos. Dejarlos erguidos. Es muy curioso. Haz de cuenta que es como que el mandamiento está acostado y cuando tú lo practicas, lo levantas. Como si el mandamiento estuviera allí, acostado. Y es curioso porque en el mundo griego estar acostado era estar muerto, inactivo. Y ponerlo de pie o levantarlo es dejarlo activo, vivo. Por eso es que Pablo habla de que la ley era inerte. La ley escrita en tablas de piedra era inerte. Claro, porque estaba allí acostada esperando que cada israelita la pusiera viva. Eso es todo, pero no quiere decir que la letra mata, como algunos han traducido, ¿no? Horriblemente en Corintios. Entonces, nuestro deber es lekayem, erguir los mandamientos. Erguir, entonces vamos entendiendo que significa como poner en la vida, poner en vida, en vigencia, en actividad, que se note para qué sirve el mandamiento. Porque es que si no lo observas, si no lo levantas, no se sabe al fin y al cabo para qué fue que lo dio Dios. Por eso es que la Torah se concibió y se dio para que por medio de la práctica tú vayas descubriendo, vayas viendo las múltiples aplicaciones que tiene una mitzvah. Yo lo di también como ejemplo. El mandamiento original de tzitzit tenía que ver pues con ocasión de alguien que a propósito salió a violar Shabbat, ¿verdad? Con el pretexto de que iba a recoger leña, porque pronto tenía que hacer el oficio, porque tenía que terminar la faena, o porque tenía que ser previsivo, etcétera, cualquier excusa. Y bueno, terminó muy mal, ¿verdad? Entonces, además de terminar muerto, viene Dios y dice, vale, ahora todo el mundo me va a usar tzitzit para que no se les olvide, para que cuando lo vean se acuerden que hay un mandamiento y está ahí vigente, para que no se vayan detrás de sus ojos y detrás de su corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta observancia del tzitzit, cuando tú la usas, cuando lo portas, cuando lo vives, te vas dando cuenta que te sirve para predicar.
que te sirve para tomar distancia de alguna situación, para no meterte en algún lugar, etcétera, está allí. Entonces, si Dios se pusiese a escribir, ¿para qué sirve el tzitzit? Hombre, no cabría de pronto en la Biblia todas las utilidades que tiene el tzitzit. Pero cuando tú lo pones en vida, cuando lo pones en vigencia, cuando lo pones en actividad, cuando lo levantas, lo yergues, entonces tú dices, claro, esto no lo dice la Torah, pero en la práctica aprendes lo que experimentas cuando observas una mitzvah. Por eso se decía en Israel que cada persona era un rollo de Torah y se lloraba por la persona porque la experiencia de vida que se llevaba con cada mitzvah era única y que seguramente no alcanzaba a escribirla. Y algo así parecido lo vemos que dice el Evangelio de Juan. Si nos pusiésemos a escribir todo lo que significó estar al lado de Yehoshua, con nuestro maestro aquí, no cabría en los libros en este mundo. Eso es cierto. Si pasa con una mitzvah, ahora imagínate con el maestro que las creó durante, supongamos, 3, 4 años de andar con él a diario, en cada situación, en cada circunstancia. Eso no cabe, es verdad que no cabe. Entonces yo me pongo a escribir, bueno, hoy aprendí de usar el tzitzit esta situación, y voy escribiendo, al cabo de mi vida habré escrito, no sé, una enciclopedia apenas acerca del tzitzit. ¿Y qué hay de los otros mandamientos? Pues no caben los libros en torno a lo que vives. Por eso es importante el lekayem. Entonces, curiosamente, este verbo sería el adecuado. Digamos que bíblicamente se habría usado lemalé. Cuando Mashiach habló, dice, no penséis que he venido a abolir la Torah. En griego dice katabalo, como echar abajo, ¿de acuerdo? No penséis que he venido a echar abajo a la Torah. Viene a echar abajo, dejarla inactiva, quitarla de la vida. Importante, ¿eh? No penséis que he venido a echar abajo a la Torah o a los profetas. No he venido a echar abajo, sino a... Entonces en griego, digamos, aparece el verbo plerose o plerose, que literalmente si tú lo buscas en una concordancia griego-hebreo, pues en la Septuaginta se utilizó para el verbo llenar, rebosar. Es decir, no he venido a echar abajo la mitzvah, a hacerla inactiva, sino al contrario, a desbordarla. Porque los veo cortitos. Si observaran las mitzvot como debe ser, ya estarían cada uno desbordando. Como dice el Salmo 23, mi copa estará rebosando. Entonces yo no he venido a echar abajo, a desactivar, a erradicarle la vida, sino a hacer desbordar. Pero si hacemos la conversión de verbos, entonces sabemos que en el siglo I se usaba el verbo lekayem, entonces diría, no he venido a echar abajo, sino a dejar en pie. Lo bati levatel ella lekayem, diría más o menos en hebreo. No he venido a anular o a echar abajo, a dejar inactivo, levatel, sino a ella lekayem, sino a dejar en pie, dejar vigente, dejar en vida. Pero yo creo que hasta me sigue gustando más el verbo lemale, porque ya ellos conocían el verbo lekayem. Y yo creo que es un plus inclusive cuando Mashiach dice, he venido a desbordar. Y siempre lo he relacionado con lo que dice Isaías 42:20, creo que es. Cuando dice Adonai hafetz leman tzidko yagdil torah veyadirah, significa que Hashem estaría complacido en razón de su justicia. Él engrandecerá la Torah y la hará sublime, poderosa. Eso está en Isaías. Entonces la justicia de Hashem sería el que vendría a hacer la Torah todavía más grande y más sublime, más poderosa. Yagdil Torah veyadirah. Bueno, quería dejar ese comentario allí. Vamos a volver al libro de las mitzvot. Vamos a ver. Aquí vamos un segundo más y continuamos con nuestro libro. Bien, sigamos acá explorando el mandamiento número 94. Entonces por eso dice Motzatz fatei hatishmor vasita. Pero ahora conocemos lo que Mashiach nos ha enseñado respecto del límite que debe tener esta mitzvah, sobre todo cuando hay un mandamiento de mayor peso. El otro día también explicaba en el grupo, por ejemplo, los 3 principios fundamentales de administrar mandamientos,
que son el Kal Vajomer, es decir, lo ligero y lo pesado, que toma prevalencia, ¿no? El Lifnim Meshurat Hadin, que es más allá de la línea literal que está escrita, y también habíamos hablado de Pikuach Nefesh, que es la preservación de la vida, ¿verdad? Muy bien. Y aquí, bueno, esa es la continuación de esta mitzvah en el 33, números 33, que Jol Hayotzem Mipiv Ya'aseh, conforme a todo lo que sale de su boca, hará. Ese es el complemento en el libro de números. Así que yo creo que, pues, no sé si se necesite una ampliación de esta mitzvah. Lo que estamos hablando es que, primero que todo, Dios no te está pidiendo hacer juramentos ni votos para sorprenderle a Él. Él no necesita ser sorprendido. Y de hecho así lo dice en números. Cuando una persona quiera sorprender con un voto, lehafli neder, es una construcción un poco rara en hebreo, ¿no? Lehafli neder significa como hacer algo maravilloso de su voto. Bueno, lo que va a hacer es lo siguiente. Fíjate tú, o sea que Hashem como que aprovecha esa disposición de la gente querer hacer algo sorprendente y resulta que te pone una cantidad de restricciones como para que vayas entendiendo que, vamos, que no se trata de sorprender a Hashem, sino que te cuides tú. Que a Dios no lo vas a sorprender como si Él fuera un rey de carne y sangre que se distrae con malabares o con cosas así. Todo lo que Hashem ha dicho y ha dispuesto es para nuestro beneficio más que para Él. Entonces, esas son, digamos, las anotaciones. ¿Qué pasa? Que en principio Dios no te está pidiendo hacer votos ni compromisos como para sorprenderle a Él. No tienes necesidad, Dios no te lo está pidiendo. Lo único que te dice es ten cuidado porque todo lo que salga de tu boca lo tendrás que hacer. Si no, te será contado por pecado. Pero, como lo comentábamos la vez anterior, a veces son el miedo, a veces es la incertidumbre, las emociones que te hacen proferir cosas que no debías haber dicho. Entonces, aquí aprovechábamos y hablábamos un poco acerca del concepto que se ha malinterpretado en la cristiandad del atar y desatar, porque al fin y al cabo en el mundo cristiano no se sabe qué se ata y qué se desata, ni cuándo es atar ni cuándo es desatar. Yo he escuchado versiones contradictorias. Hay algunos que dicen desato la bendición y otros que dicen ato la bendición. Y tú dices, vaya, ¿y esto cómo es? ¿Por qué se contradicen de esa manera? Y hay unos que atan una cosa y otros que la desatan, porque de pronto para uno atar significa positivo y para el otro es negativo y no tienen claridad a qué se refiere. Pues bien, eso de atar y desatar tiene que ver con los votos, porque en el siglo I, y esto también lo registra el Talmud, no porque sea palabra de Dios el Talmud ni porque sea la máxima autoridad, es un documento histórico que te ayuda a entender cómo se vivían las cosas. Entonces, cuando una persona se enfrentaba a una mitzvah o a un voto, como en este caso, había una situación allí que estaba pendiente por definirse si debía permanecer obligado o desobligarse de eso, entonces acudía a las autoridades delante de testigos, los sabios o los guías espirituales del momento, escuchaban el caso, escuchaban las circunstancias, las razones, atenuantes, agravantes, y decían, vale, oído todo esto, decretamos Hatarat Nedarim, es decir, desatamos los compromisos. Desatar significa entonces eliminar las responsabilidades o los compromisos. Voy a escribirlo aquí para que nos quede como reglamentado ese concepto. A ver, la idea de desatar estaba relacionada con la finalización de las responsabilidades derivadas de un voto o de una mitzvah en general. Por ejemplo, alguien me preguntó alguna vez, hermano, mire, ya entendí que me tengo que circuncidar, pero es que yo sufro de una enfermedad tal cual que si me circuncido, pues me puede pasar esto. Yo que le dije como autoridad espiritual, hombre, queda exento de la circuncisión. Como un breve ejemplo, ¿se dan cuenta? Entonces a eso se refiere
cuando Mashiach le dijo a Pedro, todo lo que ates en la tierra, significa todo aquello sobre lo que desates que hay responsabilidad, va a quedar responsabilizado así en el cielo. Y sobre todo aquello que decretes que no hay responsabilidad o no hay obligación, entonces así quedará confirmado en los cielos. Es muy bonito eso, ¿no? Entonces la idea de desatar, claro que eso es muy serio, porque se trata de hacer un juicio muy rígido, muy estricto, porque luego tú asumes la responsabilidad de esa anulación o finalización. Entonces quiero recabar la idea. La idea de desatar estaba relacionada con la finalización de las responsabilidades u obligaciones derivadas de un voto o de una mitzvah en general, atendiendo determinadas y específicas circunstancias. Esto no era para hacer fiesta, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo en mayúscula. No se hacía fiesta con esto. Sí, a veces me toca decir las cosas así, ¿no? Con esto no se hacía fiesta. Esto no era, oye, mira que no puedo ir a Pesach porque me salió un viaje a París y me lo gané, así que no, 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 no. Lo siento, es que tienes que estar aquí. Que es que me lo gané en un concurso que mira, no, no, no te puedo desatar eso. ¿Cómo se te ocurre? Me hago entender, porque han pasado cosas así por el estilo. Las he vivido con personas que vale, tienen sus razonamientos, pero que me ha tocado decirle, mira, que esto no es mérito suficiente, ni es que no va a decir ni suficiente, es que esto no deberías ni planteártelo. ¿Cómo se te ocurre que vas a dejar de venir a Pesach porque es que te salió un viaje o porque te ganaste esto o porque lo otro? ¿Cómo se te ocurre? Y esto vale para Shabbat, parece mentira, pero a veces entonces, oye, es que viene mi familia de lejos en Shabbat y entonces no voy ahí porque me hace falta ver a mi primo tercero. A ver, ¿qué tiene que ver eso? Que no tiene nada que ver. Que se espere, o invítalo a la congregación o invítalo a tu casa a hacer Shabbat. Pero ¿cómo pretendes anular o desobligarte del Shabbat solo porque viene una familia en un plan de visita, de vacaciones o de algo que es que no tiene nada que ver? No es mérito. Entonces, no, por eso le digo, con esto no se hace fiesta, porque no se trata de decir, oye, mira, que hoy no puedo porque me voy de picnic. Nos vemos el próximo Shabbat. A ver, yo no te puedo dar no te puedo desatar de este mandamiento. Pero habrá otro que me diga, de repente, no puedo ir a Pesach porque mi papá está enfermo y tengo que viajar. Hombre, con toda razón. De eso se trata, de atar y desatar. Pero esto tiene que ser hecho en el temor del Señor, con las finalidades, basado en lo que acabo de decir ahora. Tener claro cuál es el objetivo de las ordenanzas, dar el peso en el prioritario, cuando sea el caso, una mitzvah sobre otra. Pero no para venir a hacer fiestas con esto, que irónicamente pasa, y son cosas que uno a veces dice, no, esto no puede ser, no creo, esto es, ¿qué va? Sí ocurre y nos podemos ver enfrentados a esto. Entonces, por eso se hace necesario que existan estos tribunales, estos referentes de consulta, para que se pueda dar este procedimiento, para que se entienda qué es el desatar y qué es el atar. Atar es que alguien viene con una excusa para no observar una mitzvah y yo le tengo que decir, mira, no, lo siento, quedas atado a este mandamiento. No te puedes desatar de esto. Eso se refiere, pero no como hicieron lamentablemente los hermanos cristianos. Bueno, algunos de ellos, bueno, no todos lo hacen, solamente un grupo en particular creo yo que es el que se dedica a hacer esto, de atar bendiciones o desatar bendiciones, atar no sé qué o desatar, que repito, suena contradictorio porque no tienen una guía, un punto de partida de cómo funcionaba esto. Entonces hoy estamos hablando de los votos, de los juramentos, de los compromisos, y estamos hablando de cómo Mashiach nos enseñó a desatar un voto o un korban cuando se trataba, por ejemplo,
del peso que tenía que tener el padre o la madre. Y esto no se puede tomar, repito, para hacer fiesta por medio de analogías. Bueno, entonces yo voy a hacer una analogía aquí y tengo que ir a hacer esto y lo otro. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer las analogías, tiene que ser muy estricto, que se cumplan todos los puntos de contacto entre una circunstancia y la otra. ¿Qué me dice? ¿Qué pasa con los que compran en la mitzvah de Shabbat y Shabbatot? Esto es un caso interesante, fíjense ustedes. A mí me tocó, por ejemplo, versar sobre esto, porque hay personas, por ejemplo, que viven del día a día, que no pueden hacer compras anticipadas, que sería lo ideal, ¿no? Y eso, por eso fue un desate circunstancial educativo, porque decía, bueno, a ver, mira que me cogió el Shabbat y no alcancé a comprar, pero era que no tenía y apenas me pagaron hoy, me tenían esta plata pendiente y con eso era que dependía para hoy y justo me la pagan es para mañana, tengo que ir a comprar en Shabbat. Hombre, puedes ir, pero ¿qué te vas a morir de hambre? No, ¿verdad? Y no puedes poner en riesgo la salud y el bienestar de la familia. Eso es algo circunstancial. La próxima que sería, oye, entonces ahorra un poquito, aguántate las ganas de pronto de irte de vacaciones o de película, ahorra un poquito y planea el Shabbat. Inclúyelo dentro de los gastos de la próxima semana y así sucesivamente. Entonces, por eso no cabe todo lo que una mitzvah enseña en un libro, porque es la vida. Cuando te enfrentas a la dinámica de la vida, la experiencia te tiene que dar la guía, bueno, Dios, ¿no? Te va dando la experiencia a través de la guía de cómo administrar el mandamiento para que no se afiance el pecado, pero que tampoco vayas a destruir la vida de una persona. Por ejemplo, hay gente que me decía, mira, que es que yo andaba sin trabajo y en este momento el único trabajo que me ha salido es en Shabbat. Yo que le he dicho a ciertas personas, he dicho, mira, si Dios no te pone en el corazón la valentía de decir, no acepto este trabajo, de momento puedes ir a trabajar en Shabbat, porque es la vida tuya, de tu familia. Pero hay gente que al contrario, hay gente que me ha dicho, mi hermano, yo estoy en mi trabajo hasta ahora, pero he entendido el Shabbat y siento que debo renunciar. Y yo, bueno, ya está. Si tú tienes la valentía y Dios te pone que renuncies y te ha dado esa confianza que Él te va a proveer, eso sí, si vas a renunciar de tu trabajo, sé muy responsable, porque no, por ir a observar el mandamiento de Shabbat, vas a poner en riesgo la vida y el bienestar de tu familia. Porque los mandamientos se hicieron, como una vez lo explicaba, para que guardes la vida, no para que la pierdas en virtud de ellos. Porque, por ejemplo, Mashiach dijo, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Que dentro de lo que cabe de nuestras posibilidades, de la planeación, de los recursos, de las disposiciones, podamos observar Shabbat, entonces estás obligado, estás atado. Pero si hay cosas que se salen de tu mano, que no dependen exclusivamente de ti, entonces puedes desatarte circunstancial o temporalmente, sin que eso signifique que ya te quedes amañado en ese nivel. Yo siempre lo he dicho, y me baso en lo que decía Pablo, has sido llamado siendo esclavo, vale, no te dé pena, pero si lo puedes, libérate. Pero no quiere decir ahora que entonces, que yo soy de Mashiach y tengo que rebelarme, y de pronto al rebelarte te dan y te matan. Entonces, por preservar la vida, bien decía el proverbio de Eclesiastés, vale perro vivo que león muerto. Vale más perro vivo que león muerto. Eclesiastés. Entonces, en ningún momento jamás se debe entender que esto es una ventana hacia la sinvergüenzura y hacer entonces lo que te dé la gana. No, es que tienes que consultar. Y me gustó que hace poco un hermano, alguien que he conocido, ¿no? Tenía una idea que estaba relacionada con el Shabbat y consultó, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ha pasado aquí, que no es la mía, vamos a ver qué ha pasado aquí. No sé, alguien se ha introducido sin querer, evidentemente, y ha compartido una pantalla que no es, vamos a ver, hide, vamos a ver aquí, vamos a salir de allí y compartamos más bien, yes,
Sí, esto pasa, no sé por qué ocurre. Algunas personas, no sé, tienen la capacidad de como compartir su propia pantalla y eso no debería pasar. Me parece que es un error de la aplicación de Zoom, porque en teoría debería ser yo el único que pueda compartir pantalla. Miren lo que pasa ahí, se puede compartir la pantalla a otra persona por error y ya está, pero bueno, olvidemos. Entonces vuelvo y les volvamos al tema. Fíjense lo importante que es, repito, el consultar. Y para terminar la idea, este hermano que tenía una idea de trabajo relacionada con Shabbat, consultó y pues analizado todos los casos, mi voto fue que quedó atado a Shabbat. No le pude decir, sí, vale, puedes proceder. En este caso dije, mira, me temo que la idea no procede. No hay argumentos suficientes como para pensar que esto se puede hacer en Shabbat. Y pues según me enteré, parece que fue así, parece que acogió la opinión, según me comentaron. O sea que eso es lo que debe pasar. Si se trata de una mitzvah, tienes una necesidad, tienes una idea, pues consulta con las personas que de pronto van mucho más adelante en experiencia, en años o en conocimiento de Torah. Por 2 o 3 testigos puede quedar en pie todo asunto. Y si haces ese método, ese procedimiento, hombre, ya por lo menos no estarás equivocado tú solo, ya se estará equivocando pues, un gran grupo de personas. Y eso con la sana intención de hacer la voluntad divina, no de violarla. ¿De acuerdo? Fíjense todo lo que nos enseña una mitzvah, porque cuando la ponemos en la vida, cuando la entramos en vigencia, cuando la ponemos a funcionar, la vida tiene una dinámica enorme que no pudiéramos regular todo lo que se debe hacer en Shabbat, lo que se debe, lo que no se puede, lo que sí, lo que no. Porque el mundo es dinámico. Le corresponde entonces a los jueces, a los maestros, a los que guían, que llevan esa experiencia y tienen ese llamado y tienen esa capacidad de decir, hombre, de lo que te puedo decir emana esto, siguiendo estos criterios, teniendo estas pautas, basado en lo que Mashiach nos enseñó, te puedo plantear esta analogía, esta situación, así. Y así debería ser. Entonces puede ser el caso que tengamos una duda y la respuesta es, bueno, de momento hay una duda, es mejor que no procedas. Ante la duda en este caso es mejor decir que no, porque puede ser que por ponernos de ligeros con estas cosas, terminemos de repente en un lugar equivocado, donde no debemos estar. Me refiero en cuanto a observar o no observar, ¿no? Así que bueno, Javerim, esto, por eso es que hay algunas mitzvot que nos toman bastante tiempo, ¿no? Miren que apenas hemos avanzado quizás hasta la 95. Yo creo que vamos a ver si él nos dice aquí. Mira, aquí está. La ordenanza que está relacionada con la anulación de los votos. Este otro tema, bueno, para terminar, lo que sí es válido, porque por ejemplo, la Torá, vamos a compartir pantalla. La Torá sí nos dio unos principios de anulación de votos. Y acuérdense que la potestad, en este caso con relación a la mujer, la tenía el padre o el esposo de la misma. Una mujer había hecho un voto y su padre lo escuchaba, si era soltera, la autoridad inmediata era su padre. Ahora, alguno me preguntará, hermano, y mi padre no está vivo, entonces ¿quién es mi autoridad? Y no estoy casada, soy viuda además. Soy viuda y mi padre está muerto. ¿Quién es mi autoridad? Hombre, pues los ancianos del lugar de donde se congrega. No, que en mi ciudad no me congrego porque vivo aislado y no hay comunidades por aquí. Hombre, tiene que ser la comunidad más cercana. Y si en la comunidad más cercana parece que no la queda claro el tema, entonces busque 2 o 3 testigos, 2 o 3 grupos de líderes de congregaciones y pues a ver, busque un poco más de confirmación. Así sería el procedimiento. Es por eso aquí se habla de Hafarat Nedarim, la anulación de los votos, que repito, tiene una base bíblica, pero que luego se amplió con relación a lo que acabamos de explicar ahora acerca de las obligaciones o desobligaciones, tanto de votos como de mitzvot, teniendo en cuenta circunstancias específicas, especiales, excepcionales además, porque no era para dejar el asunto extendido por tiempo indefinido
salvo alguna cuestión, como les decía ahora, con la circuncisión, etc. Pero era el principio que regula esta mitzvah número 95. Así que lo vamos a cerrar aquí con la mitzvah número 95. Voy a anotarla aquí yo también en mis notas rápidas, porque luego cuando voy a subir el vídeo tengo que recordarme por qué mitzvah hemos quedado. Así que si tienen alguna pregunta de todo esto, Javerim, alguna inquietud de todo lo que hemos estado hablando, sería el momento, ya que vamos a cerrar este compartir. Espero que esto nos vaya dando cada día más habilidad, más pericia para administrar, digamos, los mandamientos, porque lo que nos interesa más que todo es hacer la voluntad de Dios, comprobar junto con todos los santos cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Así que, bueno, con esto nos despedimos, Javerim, que tengan un resto de Shabbat o un inicio de Shabbat allí en América los demás y nos vemos la próxima. Shabbat Shalom. Later out.